3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. A lo largo de la historia de la humanidad, han existido ciertos eventos que han forjado la forma de la misma, impactando directamente en lo que somos hoy en día, en los sucesos que han acontecido, y sobre todo, en el destino que tendremos en el futuro. En este iceberg veremos, lo que a mi consideración, son los momentos críticos en la historia de la humanidad, ordenados conforme a la importancia de los mismos. En este top habrá muchos lugares que quizás ustedes puedan considerar de menor o mayor importancia, por lo cual, me encantaría ver en los comentarios el orden que tú considerarías apropiado, y si se da la ocasión, enumerar mayores eventos. Comencemos con este viaje a través de los momentos críticos de la historia humana. Nivel 1. 5 de mayo 1789, Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos períodos de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. La reunión de los Estados Generales, que inició el 5 de mayo de 1789, evolucionó en un sentido revolucionario al plantearse la forma en que se agruparían los estamentos para votar a favor o en contra de las propuestas que se hiciesen. 25 de agosto de 1609, descubrimiento telescopio. El astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano Galileo Galilei es ampliamente recordado, entre otras cosas, por haber presentado el 25 de agosto de 1609 su primer telescopio. Dicho hecho tuvo lugar frente al magistrado supremo y máximo dirigente de la República de Venecia y el Senado en la cima del campanario de la Plaza de San Marco. Ante esto, los espectadores quedaron entusiasmados ya que ante sus ojos la isla de Murano, situada de 2,5 kilómetros, daba la impresión de estar a solo 300 metros de distancia. Todo fue gracias a un instrumento de refracción de 1,27 metros de largo, de lente convexa delante y una lente ocular cóncava, lo que permitió al físico italiano convertirse en el padre de la astronomía moderna. Gracias a este nuevo aparato, Galileo pudo ver que el Sol, considerado hasta este momento como un símbolo de perfección, tenía manchas, comenzando así la revelación del cosmos hacia el ser humano, y mostrando su insignificante existencia en este gran universo. 6 de julio 1799, Revolución Industrial. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840, y tuvo su origen en Inglaterra. Aunque se estima que su mayor punto fue el 6 de julio de 1799. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800 la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. 6 de junio 2021, ocupación del Capitolio. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos fue un acontecimiento que se produjo el 6 de enero de 2021 cuando partidarios del entonces presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas. El suceso interrumpió una sesión conjunta del Poder Legislativo para contar el voto del colegio electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Los hechos provocaron una condena generalizada por parte de líderes políticos y corporativos de todo el país. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell,
calificó el asalto del Capitolio como una insurrección fallida. Twitter respondió con el bloqueo permanente de la cuenta de Trump. Asimismo, Facebook bloqueó su cuenta durante un período indefinido. Ambas compañías eliminaron sus publicaciones relacionadas al asalto. Por primera vez en su historia, este lugar fue tomado. 27 de abril 1994, Día de la Libertad. La conmemoración data del 27 de abril de 1994, cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales que llevaron a Nelson Mandela a convertirse en el primer presidente de raza negra de Sudáfrica, con lo que se puso fin a la política del apartheid, un sistema político que consistía en la separación de grupos raciales en lugares públicos, así como la prohibición de reuniones privadas interraciales. Las elecciones de ese año se celebraron entre el 26 y el 29 de abril, pero el aniversario oficial se conmemora anualmente cada día 27 y fue bautizado Día de la Libertad. Mandela asumió la presidencia del país a la edad de 72 años, el 10 de mayo de 1994, luego de estar privado de libertad durante 27 años. Madiba, como era conocido Mandela, se convirtió en el primer presidente negro de su nación luego de ganar en 1993 el Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento al éxito de las negociaciones que permitieron instaurar la democracia en Sudáfrica. Nivel 2. ...1 de septiembre 1939, inicio Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexarse el territorio polaco. La operación técnica, conocida como Caso Blanco, inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas, las cuales estaban usando su famosa técnica llamada guerra relámpago. La caída de Polonia significaría la caída abrupta de los estándares de vida de sus ciudadanos, especialmente de los polacos judíos, muriendo un 20% de la población polaca existente antes de la invasión durante la ocupación. Este fue el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que sin dudas, cambiaría rotundamente el curso de la humanidad como conocemos, principalmente, con el desarrollo tecnológico que ésta provocaría, el cual, alguno de ellos veremos más adelante. 12 de octubre 1492, descubrimiento de América. El desarrollo de la navegación, la necesidad de encontrar otra ruta comercial hacia la India y el interés por lograr una expansión territorial y religiosa con fines comerciales y económicos fueron algunos de los antecedentes que llevaron a España a adentrarse en el océano a través de rutas inexploradas con la promesa de obtener grandiosas ganancias. Esto llevó a que en 1492 el navegante genovés Cristóbal Colón partiera de Europa con 3 barcos y una tripulación conformada por cerca de un centenar de hombres en busca de la India. Este viaje se realizó con la inversión económica de Isabel de Castilla, algunos integrantes de la nobleza, comerciantes y magnates. De esta manera, el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como América al encontrarse con las Antillas y desembarcar en la isla de Guananí, misma que bautizó con el nombre de San Salvador, posteriormente arribó a los actuales territorios de Santo Domingo y Cuba. La llegada de los españoles a América significaría un largo proceso de esclavitud, caída de civilizaciones, pero, sobre todo, el inicio de una colonización impensada hacia una civilización primitiva, causando así un choque tecnológico que pocas veces se ha visto, y el cual, se dice que podría ser similar al de los alienígenas llegando a nuestro mundo, claro, con sus respectivas similitudes. 20 de julio 1969, llegada del hombre a la Luna. Muchos asegurarán que este puesto debería recibirlo más bien la llegada del hombre al espacio, hecha por los rusos en épocas de disputa política. Pero este hecho fue el que terminó por clavar un clavo enorme al ataúd de la Unión Soviética, resultando también en una de las pocas ocasiones en las que la humanidad pisó territorio fuera de nuestro mundo. El 16 de julio de 1969, la nave Apolo 11 despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.
Llevaba a bordo a los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, decididos a hacer historia en aquella complicada misión para la que habían sido preparados: ser los primeros seres humanos en pisar la Luna. Tras 4 días de viaje y avanzar hasta haber abandonado la órbita terrestre, la nave entró en el módulo lunar y comenzaron a descender para posarse en la superficie de la Luna, en una zona denominada Mar de la Tranquilidad. 600 millones de personas en todo el planeta presenciaron el alunizaje del Apolo 11 y en los meses consecutivos el impacto político, mediático y social fue enorme. Se estima que esta fue de las transmisiones más vistas en la historia de la humanidad, en la que propios y extraños comenzaron a ver el potencial humano, y sobre todo, el próximo destino de la humanidad a alcanzar: el viaje interplanetario. 1590, descubrimiento microscopio. Desde los albores de la humanidad han sido fundamentales los descubrimientos y la evolución de la tecnología junto a ellos, los cuales han influido en las diferentes perspectivas que se han utilizado para analizar la vida. A partir del descubrimiento del mundo microscópico, a finales del siglo XVII, por Anton van Leeuwenhoek se da inicio al estudio de un campo abundante y diverso que lleva al descubrimiento de la célula, y permite a Matthias Schleiden y Theodor Schwann presentar la doctrina de la célula, la cual postula que las plantas y los animales no son un todo indivisible, sino que son compuestos, hechos de innumerables células, y cada célula en sí misma es un organismo, con los atributos esenciales de la vida. La aparición de los lentes y del microscopio, la observación de protozoos y bacterias y el desarrollo de las habilidades alcanzadas en el campo de la microscopía fueron marcando avances en el conocimiento de los organismos vivos, en la comprensión de su morfología, estructuras constituyentes, comportamiento, aspectos que hasta entonces eran desconocidos, por ser estos seres imperceptibles para el ojo humano a simple vista, lo que posibilitó que después los estudiosos pudieran relacionarlos con la etiología de procesos morbosos y letales. Leeuwenhoek describió con gran detalle un mundo impensable hasta entonces y logró ser un hombre reconocido en su momento por el resto de la sociedad. Su mejor conclusión fue la negación de la generación espontánea, derivada del descubrimiento de los espermatozoides, que constituirían la semilla humana, y de otras observaciones sobre la reproducción en insectos, como la presencia de huevos en la hembra del piojo. Quedaría para períodos posteriores la relación de la presencia de los microorganismos en los tejidos y líquidos humanos con la génesis y transmisión de las enfermedades, la explicación de la fermentación, la putrefacción y otros procesos biológicos. 1440, creación de la imprenta. La imprenta tal y como la conocemos hoy en día ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Las nuevas tecnologías nos han ayudado a perfeccionar las anteriores e incorporar muchas nuevas técnicas. Anteriormente al invento de la imprenta, los libros y documentos se producían realizando copias manuscritas, en la mayor parte de las ocasiones por monjes, resultando ser un trabajo lento y arduo. En la Baja Edad Media europea, se utilizaba la xilografía, una técnica mediante la cual un artesano grababa las palabras o dibujos que tenían que reproducirse sobre una tabla de madera. El trabajo era muy laborioso y, si se desgastaba algún trozo o cambiaba parte del contenido, había que volver a repetir el molde completo. El mérito de Gutenberg fue perfeccionar las técnicas de impresión existentes fundiendo en metal cada una de las letras del alfabeto por separado, e ideando un sistema para ponerlas una a continuación de otra y sujetarlas. De esta forma se podían componer más rápido las páginas y reutilizar los moldes para componer otras páginas. Para reproducir los dibujos se seguía utilizando la xilografía y posteriormente se pintaban a mano. La facilitación de la imprenta trajo consigo la propagación de información hacia más comunidades, brindando así a los autores de los libros de mayor facilidad para de hacer llegar sus pensamientos, conocimientos e ideas hacia más personas, comenzando así un aumento del movimiento intelectual y logrando que la humanidad conociera más sobre el mundo que les rodeaba, aumentando a su vez los avances tecnológicos en las siguientes épocas por venir. Nivel 3. 30 de abril 1975, caída de Vietnam. La caída de Saigón, capital de Vietnam del Sur, por el Frente Nacional de Liberación de Vietnam y las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam el 30 de abril de 1975. Este hecho supuso el fin de la Guerra de Vietnam y el inicio de un período de transición que condujo a la reunificación del país al año siguiente. A pesar de la victoria militar de los Estados Unidos, el sentimiento preponderante fue de una derrota psicológica y moral.
La convicción de que el rival del norte no se rendiría, sumada a la cobertura periodística de los hechos con célebres y abrumadoras imágenes como la del prisionero del Vietcong ejecutado en plena calle, dejaron en evidencia la incapacidad de Washington y profundizaron la oposición de la sociedad norteamericana a la guerra, dando lugar al nacimiento y fortalecimiento de movimientos contra el sistema, como el movimiento hippie. Entre el 13 y 14 de noviembre de 1969, unas 250.000 personas protestaron en el centro de Washington contra la intromisión en la guerra de Vietnam y exigieron un retiro. La retirada de las tropas estadounidenses facilitó el derrumbe inmediato del sur. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. El 30 de abril, los comunistas tomaron Saigón y forzaron la rendición de los survietnamistas. El 2 de julio de 1976, se reunificó el país bajo el nombre de la República Socialista de Vietnam. La guerra había terminado. La derrota supuso un verdadero trauma para Estados Unidos. Los números hablan por sí solos. 58.000 muertos, 300.000 heridos, centenares de miles de soldados con una amplia adicción a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida civil, etc. A este fenómeno se lo llamó el síndrome de Vietnam. La oposición y el hecho de ser la única derrota militar de los Estados Unidos en el siglo XX, creó un sentimiento de mala conciencia en el pueblo estadounidense ante una guerra considerada injusta. El síndrome dio paso a un movimiento pacifista que supuso un gran repliegue de intervención militar exterior por parte de la potencia norteamericana. Esto se prolongó hasta la Guerra del Golfo de 1991. 1348, Peste Negra. La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 de 200 millones en Eurasia y África del Norte. Habría provocado la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. No termina de haber acuerdo entre los historiadores, médicos y biólogos sobre qué agente infeccioso causó la enfermedad, por lo tanto, no hay consenso si fue o no una variedad de la peste bubónica u otra enfermedad distinta, como el carbunco, la llamada peste negra. La gran pérdida de población trajo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social según la despoblación erosionaba las obligaciones de los campesinos, ya debilitadas, a permanecer en sus tierras tradicionales. La peste provocó una contracción del área cultivada en Europa, lo que hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser de un 40% en la zona norte de Italia, en el período comprendido entre 1340 y 1370. Esta infección demostró al ser humano, que el mayor enemigo que se pueda tener podría ser causado por nuestra propia estupidez, en épocas donde la iglesia predominaba y las supersticiones reinaban, donde el único animal capaz de poner a raya a las pulgas fue casi exterminado en su totalidad, las condiciones insalubres y entre muchos factores más, casi terminan con la población de Europa. Aunque esta infección también tendría consigo el resurgir de la humanidad, batiendo las bases de la iglesia al ser de poca ayuda las plegarias contra la enfermedad, comenzando así, una época de renacimiento. 15 de agosto 1977, señal WOW. El 15 de agosto de 1977 a las 23:16, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. De acuerdo con el protocolo utilizado, esta señal no fue grabada sino que fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo diseñada para tal efecto. Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio Jerry R. Eman, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. La señal fue conocida como WOW. Debido a la anotación que Jerry Eman hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa y emoción. Durante muchos años se ha investigado el origen de la señal. Las explicaciones de la señal van desde el mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio. Ninguno de los intentos posteriores de obtener una señal de la misma dirección han encontrado nada inusual.
En 2017 se especuló que la señal podría ser ocasionada por el paso de un cometa y que la señal observada sería el reflejo de la nube de hidrógeno que iba con el 1. Sin embargo, esta teoría fue desestimada por varios expertos. 1938, nacimiento de las computadoras. En 1941, Konrad Zuse fue el primero en construir una computadora que funcionase. Lo hizo en el salón de la casa de sus padres en Berlín. Este ordenador podía guardar 64 palabras. Aunque su funcionamiento era básico y primitivo, se le puede adjudicarse la primera computadora funcional de la historia, sirviendo, como podrás esperar, para fines bélicos a cargo del bando de los alemanes. Posteriormente, Estados Unidos tendría su propio modelo de computador, hecho por IBM, el cual sentaría también las bases de los computadores modernos. 1969, nacimiento de Internet. 1969 es el año en el que nació Internet. Esta fecha ha sido consensuada por los historiadores para establecer el nacimiento de Internet, ya que fue entonces cuando se creó ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, una red informática que permitió conectar a diversas universidades norteamericanas. A pesar de que el destino de ARPANET era estrictamente militar, este innovador sistema de comunicaciones pronto atrajo las miradas de diferentes profesionales de todo el mundo. Las posibilidades que abría esta nueva tecnología eran realmente infinitas, y la aplicación comercial era una de ellas. Internet tal y como se concibe hoy en día, es decir, la World Wide Web, WWW, se presentó en 1991. 2 años más tarde el CERN abrió la web para su uso comercial. La era en la que esta poderosa herramienta de comunicación estaba reservada para ámbitos estatales, tecnológicos o académicos quedó atrás. A partir de entonces la expansión de Internet fue fulminante. La Web 1.0 es la que había dominado hasta 1999. Durante aquella fase de evolución, Internet era tan solo un medio de acceso a la información en modo lectura. El usuario tan solo podría navegar en la red en busca de datos de interés, pero sin posibilidad de interacción. Esto estaba a punto de cambiar, multiplicando al cubo el potencial de Internet para la comunicación y la comercialización. 22 de octubre de 1879, invención electricidad. Aunque fue en 1646 la primera vez que apareció la palabra eléctrico o electricidad en una publicación en la obra Pseudodoxia epidémica, del escritor Thomas Browne, la humanidad sabía desde mucho antes de las pequeñas descargas eléctricas que transmitían algunos peces. Incluso en textos del antiguo Egipto, que datan del 2750 a.C., los autores se referían a estos peces como los tronadores del Nilo. Escritores antiguos describieron la sensación al tocar estos peces como un efecto de adormecimiento, que era propiciado por las descargas eléctricas que emitían estos peces y rayas eléctricas. Estos hechos conforman el inicio de lo que conocemos como historia de la electricidad. El inventor norteamericano Thomas Alva Edison ha sido considerado como el mayor inventor de todos los tiempos. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, su intervención es más bien el perfeccionamiento de modelos anteriores. Heinrich Bell, relojero alemán, había fabricado lámparas funcionales 3 décadas antes. Edison logró, tras muchos intentos, un filamento que alcanzaba la incandescencia sin fundirse. No era de metal, sino de bambú carbonizado. El 21 de octubre de 1879 consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas ininterrumpidas, con 1,7 lúmenes por vatio. La primera lámpara incandescente con un filamento de algodón carbonizado construida por Edison fue presentada, con mucho éxito, en la primera Exposición Internacional de Electricidad en París, 1881, como una instalación completa de iluminación eléctrica de corriente continua. Sistema que inmediatamente fue adoptado tanto en Europa como en Estados Unidos. En 1882 desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Nivel 4. 26 de abril 1986. El accidente de Chernóbil 1 fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.
Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Fukushima primero en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor, nivel 7. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. La explosión del reactor mató a 2 miembros del personal operativo del reactor. Se inició una operación de emergencia masiva para apagar el fuego, estabilizar el reactor y limpiar el núcleo expulsado. En el desastre y la respuesta inmediata, 134 personas de la estación de bomberos fueron hospitalizadas con síndrome de irradiación aguda debido a la absorción de altas dosis de radiación ionizante. De estas 134 personas, 28 murieron en los días o meses posteriores y aproximadamente 14 muertes sospechosas de cáncer inducido por radiación siguieron dentro de los siguientes 10 años. Se llevaron a cabo importantes operaciones de limpieza en la zona de exclusión para hacer frente a la lluvia radiactiva local, y la zona de exclusión se hizo permanente. De no haber sido por las heroicas acciones de cientos de hombres que pusieron de su parte para disipar el desastre, el mismo hubiera dejado a la mitad de Europa completamente inhabitable, a causa de los vapores radiactivos de haber contactado parte de la contaminación al manto freático del suelo. Afortunadamente, la historia solo nos dio una demostración del poder y las consecuencias que la energía nuclear, en malas manos, puede ofrecer hacia el mundo, siendo esta el único camino que se tiene actualmente para tener energía limpia y segura, manchada por el accidente de Chernobyl y quizás, así también, negándonos de tener este preciado recurso energético como fuente de extracción alternativa ante la contaminación mundial. 25 de diciembre 1991, disolución Unión Soviética. El 8 de diciembre de 1991 los líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, Boris Yeltsin, Stanislav Shushkevich y Leonid Kravchuk respectivamente, firmaron un documento cuyo contenido principal está recogido en su preámbulo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deja de existir como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica. Formado en 1922 sobre las ruinas del antiguo imperio ruso, aunque sin Finlandia y parte de Polonia, el nuevo estado fue percibido como el sucesor del enorme feudo de los Romanov. Durante casi 70 años ningún ciudadano de la URSS se dejó engañar por la frase con derecho a la autodeterminación, incluso la secesión que figuraba en la Carta Magna de la URSS, dándola por simple retórica. Todo estaba claro. De ahí no se separaba ni se autodeterminaba por su propia voluntad ni un solo metro cuadrado. La firma del acuerdo de disolución de la URSS fue la culminación de una época convulsa llena de cambios. En medio del total fracaso de las reformas económicas y políticas de Gorbachov, la URSS se había visto sumida en un verdadero caos económico que pronto desembocó en una crisis política. Las repúblicas del enorme país se fueron declarando independientes una tras otra. El presidente Gorbachov y sus partidarios en el Partido Comunista y el gobierno intentaron preservar la unidad del país mediante la firma de algún acuerdo capaz de prevenir una desintegración caótica y unir los pueblos que formaban parte del Estado en una confederación de estados soberanos a la manera de la Unión Europea. Hay muchos motivos por el cual se dio el fin de esta unión de países. Algunos dicen que uno de los principales problemas que propició la caída apresurada de esta unión fue el accidente de Chernobyl, que dejó muy mal parado al gobierno de la Unión Soviética. Lo cierto es que esto provocó también el fin de la Guerra Fría, siendo un gran suspiro para todas las naciones del mundo, y sobre todo, para aquellos que venían venir el fin de la humanidad, a través de misiles nucleares. 28 de septiembre 1928, descubrimiento penicilina. La penicilina marcó el comienzo de la era de los antibióticos. Antes de su descubrimiento no existía un tratamiento eficaz para infecciones como la neumonía, la gonorrea o la fiebre reumática. Los hospitales estaban llenos de personas con infecciones en sangre, contraídas a raíz de un corte o un rasguño, y los médicos podían hacer poco por ellas, salvo esperar y tener esperanza. Los antibióticos son compuestos que las bacterias y los hongos producen de forma natural, para matar o inhibir especies microbianas rivales. Este fenómeno se conoce desde hace mucho tiempo, y podría explicar por qué los antiguos egipcios aplicaban una cataplasma de pan mohoso a las heridas infectadas. Pero no fue hasta 1928 que Alexander Fleming, profesor de bacteriología en el Hospital St. Mary's de Londres, descubrió la penicilina, el primer antibiótico auténtico. A medida que la publicidad sobre esta nueva droga milagrosa se hizo pública, la demanda de penicilina aumentó. Pero los suministros al principio eran limitados y se daba prioridad al uso militar.
Uno de los principales objetivos era tener un suministro suficiente del medicamento a mano, de cara al asalto propuesto para el día D en Europa. Esto sin duda cambiaría el mundo de la medicina, logrando así la oficial creación de los antibióticos para salvar vidas. 6 de mayo de 1867, creación de la dinamita. La dinamita fue inventada por Alfred Nobel en 1866, sustituyendo rápidamente a la nitroglicerina para aplicaciones industriales y de minería. Desempeña un papel muy importante en trabajos como la excavación de montañas, la construcción de carreteras, demoliciones y en general cualquier obra pública que requiera el movimiento de masas rocosas. Se utilizó para el desarrollo y fabricación de ingenios bélicos, provocando numerosas muertes y gran destrucción en las zonas de conflicto. Nobel, para contrarrestar sus efectos negativos, aunque de modo simbólico, instituyó el premio que lleva su nombre expresamente referido a la paz. Irónico que el mismo creador de la dinamita fuera, indirectamente, el propulsor de un arma que tendría el nombre de disipar todas las guerras, ya sea de un modo u otro. 1959, nacimiento de las inteligencias artificiales. En 1956 nace el término inteligencia artificial gracias al informático John Carty y a la ayuda de Marvin Minsky y Claude Shannon. Este concepto designado en la conferencia de Dartmouth definía la palabra como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Estos tres científicos plantearon hipótesis para los próximos años que situaban la tecnología y la inteligencia artificial como algo que conviviría con los seres humanos. Lo cierto es que no fue así, el desarrollo de este novedoso concepto se producirá lentamente y no es hasta la década de los 90 hasta que empieza a adoptarse como lo conocemos hoy en día. Asimismo, a John Carty también se le atribuye el diseño y creación de Lisp, el primer lenguaje que logró un procesamiento simbólico y no numérico. En esta transición, otro aspecto que contribuiría al desarrollo de la inteligencia artificial fue el diseño de la primera red neuronal artificial en el año 1957. Este hecho se le atribuye a Frank Rosenblatt. En esta transición, otro aspecto que contribuiría al desarrollo de la IA fue el diseño de la primera red neuronal artificial en el año 1957. Este hecho se le atribuye a Frank Rosenblatt. ELIZA fue el otro punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial. Este proyecto desarrollado por Joseph Weizenbaum en el Massachusetts Institute of Technology es considerado el primer chatbot. Este dispositivo incorporaba el procesamiento del lenguaje natural humano y su objetivo principal era enseñar a los ordenadores a comunicarse con los seres humanos mediante su propio lenguaje y no mediante un lenguaje de programación. No cabe duda que las inteligencias artificiales han sido un parteaguas en la vida moderna, y quizás, también, estas logren llegar a un punto en el cual lleguen a ser mejores que nosotras, y quizás, considerar que no somos necesarios para ellas, en el escenario más pesimista, claro. 13 de marzo 1962, Operation Northwoods. La Operación Northwoods fue una propuesta de operación de bandera falsa contra ciudadanos estadounidenses que se originó dentro del Departamento de Defensa y el Estado Mayor Conjunto del Gobierno de Estados Unidos en 1962. Las propuestas exigían que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, u otros agentes del gobierno de Estados Unidos escenificaran y cometieran realmente actos de terrorismo contra objetivos militares y civiles estadounidenses, atribuyéndolos al gobierno cubano, y utilizándolos para justificar una guerra contra Cuba. Las posibilidades detalladas en el documento incluían el posible asesinato de inmigrantes cubanos, el hundimiento de barcos de refugiados cubanos en alta mar, el secuestro de aviones para derribarlos o darles la apariencia de ser derribados, la voladura de un barco estadounidense y la orquestación de un terrorismo violento en ciudades estadounidenses. Dentro de la Operación Northwoods se incluyeron otras propuestas, como acciones reales o simuladas contra diversos objetivos militares y civiles de Estados Unidos. La operación recomendaba desarrollar una campaña de terror cubano comunista en el área de Miami, en otras ciudades de Florida e incluso en Washington, que incluía el bombardeo de objetivos civiles propios, de los que se debía culpar al irresponsable gobierno cubano para pintar una falsa imagen de Fidel Castro y desinformar al público estadounidense.
De haber ocurrido este plan, el cual fue únicamente rechazado por el presidente de ese entonces, John F. Kennedy, sin duda las tensiones entre los países de Estados Unidos y la Unión Soviética hubieran despegado a límites inimaginables, y quizás, nos hubiera acercado mucho más de lo que estuvimos a la medianoche, orquestada por misiles nucleares y una completa aniquilación de la sociedad como la conocemos. Gracias a Dios que esto no sucedió, aunque esto, como dicen algunos, propiciaría la muerte del amado presidente, poco tiempo después.